Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra 11ª sesión interhospitalaria del mes de noviembre. En esta ocasión le toca a los médicos del Hospital del Centro Médico Nacional de Occidente presentarnos el caso clínico. Adelante, doctores. Muy bien, muy buenas noches tengan todos los presentes de manera virtual vía Zoom. El día de hoy nos toca presentar la 11ª sesión interhospitalaria al Centro Médico Nacional de Occidente. El día de hoy vamos a presentar el caso mi compañero, el doctor Sergio Santana, residente de primer año, y su servidora, la doctora Fernanda Peña, residente de segundo año de otorrinolaringología. Antes de empezar, quisiéramos hacer una mención especial a la doctora Sol Palomino Hermosillo, médico tratante del paciente que vamos a presentar, y al doctor Ivo Campo Félix, que también brindó apoyo en el tratamiento quirúrgico del paciente. Muy bien, sin más, vamos a dar inicio con la presentación del caso. Tenemos a un paciente masculino de 45 años, del género masculino, casado. Casado, religión católica, que vive y reside aquí en Guadalajara, Jalisco. Muy bien, como antecedentes heredofamiliares, el paciente niega toda la carga para enfermedades oncológicas y crónico-degenerativas. Como antecedentes personales patológicos, tiene una escolaridad completa, es empleado del ayuntamiento aquí en Jalisco, tiene antecedente de tabaquismo positivo desde los 15 años a razón de un cigarrillo por día, el cual lo suspendió en mayo del 2022. También niega arresto de toxicomanías. Como antecedentes personales patológicos, refiere que en el año 2019 requirió que le colocaran un marcapasos debido a un bloqueo aurículo-ventricular, niega intervenciones quirúrgicas, refiere antecedentes de una transfusión en el año 2020 debido a un sangrado de tubo digestivo alto, niega traumatismos y niega alergias. Muy bien, vamos a dar inicio con el padecimiento actual. Él refiere iniciar en junio del año pasado, en junio del 2021, con una rinorrea hialina, así como una obstrucción nasal bilateral, sin embargo de un predominio del lado izquierdo. Además refería un dolor punzante en la región ocular izquierda y cefalea hemicraniana izquierda con un predominio en la región frontal. El 13 de julio del 2022 inicia con una epistaxis intermitente, la cual provenía de la fosa nasal izquierda, además de notar un aumento de volumen en la región supraciliar izquierda, acompañado de fiebre vespertina no cuantificada y artralgias. El 20 de julio del presente año es enviado a consulta de nuestro servicio, en donde se identificó una obstrucción nasal de la fosa nasal izquierda, la cual él refería que era persistente, que se asociaba a rinorrea amarillenta. Además, refería un aumento en la frecuencia de cefaleas, principalmente en la intensidad de dicha sintomatología. Hasta ahorita, ¿alguien que quisiera comentar algo? Bueno, continuamos. En esta cita de primera vez se decidió tomar una biopsia en consultorio y como dato relevante, el paciente negaba toda pérdida de peso relevante y diaforesis o algún traumatismo nasal. ¿Alguien que quisiera compartir alguna impresión diagnóstica con el puro interrogatorio? ¿Sí nos estamos escuchando? Bueno, nosotros llegamos a un diagnóstico sindromático de un síndrome de obstrucción nasal, además de un síndrome migrañoso y un síndrome febril. Vamos a dar inicio con la exploración física. A la inspección general, pues tenemos al paciente
que únicamente se notaba un discreto aumento de volumen en la región supraciliar izquierda. Le realizamos una autoendoscopía, la cual ambos conductos estaban permeables, ambas membranas timpánicas eran íntegras, no se observaba ningún líquido transtimpánico o alguna alteración. Debido a su sintomatología, se decidió hacer una rinoendoscopía, en la cual se observó en la fosa nasal izquierda una tumoración que obstruía totalmente dicha fosa, la cual era de bordes irregulares con tejido polipoideo y algunas zonas con tejido cerebriforme. Además, se observaba abundante moco amarillento. A la orofaringe, pues no observamos ningún desplazamiento de úvula, ningún aumento de volumen o algún desplazamiento de los pilares amigdalinos, ambos se veían simétricos. Del cuello no notamos ninguna alteración, no se palpaban adenopatías. Se realizó una exploración de los pares craneales, se realizó para explorar el primer par craneal, el nervio olfatorio, se hizo la prueba de olfacción, la cual la fosa nasal derecha no mostraba ninguna alteración, sin embargo, ya la fosa nasal izquierda no tenía respuesta a los olores. Se hizo también exploración del nervio óptico con ayuda de oftalmología, los cuales mencionaron tenía una agudeza visual de 20/26 que no mejoraba, y del ojo izquierdo 20/40, la cual corregía a 20/30. También se hizo la exploración de los pares craneales que dan la inervación a los músculos extraoculares, el nervio oculomotor, el tercero, el troclear, el cuarto, y el abducens, el sexto, los cuales se mostraban respetados, simétricos, sin ninguna alteración. Se realizó la exploración del quinto par craneal, el nervio trigémino, mediante el reflejo corneal, el cual se mostraba sin ninguna alteración, y además se hizo el test de pica y toca, que no mostraba ninguna alteración de la sensibilidad. El séptimo par craneal, el facial, se hizo mediante la movilidad de la musculatura facial, no hubo ninguna alteración, estaba simétrica. El octavo par craneal, el nervio auditivo, el vestíbulo coclear, se valoró la rama acústica mediante el Riné, el cual estaba normal bilateral, positivo, y el Weber estaba central, sin ninguna alteración. La rama vestibular también se exploró, observando la marcha del paciente y el equilibrio, los cuales estaban normales, y también se hizo ver si tenía algún nistagmus espontáneo, el cual no tenía. Se exploró el noveno par craneal, el glosofaringio, observando la úvula, la cual se encontraba central. El nervio vago, no había ninguna alteración de la deglución ni trastornos de la voz. Y el hipogloso se hizo mediante los movimientos linguales, los cuales estaban simétricos. El nervio espinal lo valoramos mediante el movimiento de hombros, los cuales tenían fuerza simétrica y conservada. ¿A alguien le gustaría mencionar cuál sería su impresión diagnóstica ya con el interrogatorio y la exploración? Bueno, nosotros llegamos al diagnóstico que se trata de un tumor nasal. Ahora la pregunta es la etiología de este tumor nasal, verificar o observar si es un tumor benigno contra un tumor maligno. Muy bien. ¿Alguien que le gustaría decirnos qué estudios le solicitaría al paciente? En los mensajes están, el doctor Obed nos dice un probable papiloma nasal invertido, el doctor Franco Jesús Díaz también.
y tomografía contrastada. Muy bien, Simple y contrastada también. muy bien. Pues para empezar le pedimos los estudios de laboratorio prequirúrgicos. Se le solicitó hemoglobina, una biometría hemática completa, así como tiempos de coagulación y una química sanguínea, pues en caso de ser paciente candidato a un tratamiento quirúrgico, los cuales se mostraban sin ninguna alteración relevante. De estudios de gabinete, pues sí se le solicitó una tomografía contrastada de nariz y senos paranasales. Aquí tenemos la tomografía, un corte axial, en donde se observa una tumoración extensa que ocupa la totalidad de los senos paranasales izquierdos, además de una protrusión hacia las coanas, sin datos de alguna obstrucción faríngea. La lesión muestra muchas cavidades con distintos grados de una destrucción ósea, ocupando la mayor parte del seno frontal izquierdo, pero ya invadiendo el seno frontal derecho. Además, se observa una destrucción de la lámina papirácea con un desplazamiento del recto medial. Muy bien. Aquí tenemos un corte sagital de la misma tomografía contrastada, en donde vamos a ver los mismos cambios, una tumoración predominantemente de la fosa nasal izquierda, con destrucción inclusive ya de la base de cráneo, con una destrucción también de la tabla externa del hueso frontal. Aquí tenemos una tomografía corte coronal, donde vamos a ver que ya hay un ensanchamiento del complejo osteomeatal y también del receso frontoetmoidal, una destrucción de la lámina papirácea, en donde se ve que la tumoración ya está invadiendo órbita, desplazando el músculo recto medial. También se observa en este corte cómo destruye el seno frontal y ya invadiendo el seno frontal derecho. Muy bien, aquí tenemos unos cortes que nos gustaría mencionar debido a que hay varios como highlights que deberíamos de prestar atención. Aquí tenemos una tomografía contrastada, un corte coronal, tenemos la ventana para tejidos blandos y para tejidos óseos. Es muy importante cuando estamos frente a un tumor nasal en estudio, que el diagnóstico no se va a hacer meramente con imagen, es el conjunto del interrogatorio, la exploración, los estudios de imagen y también el estudio histopatológico para poder dar un diagnóstico. También cuando estamos frente a cualquier tipo de tumor hay que ver las características, ver si tiene características benignas o características de un tumor de comportamiento maligno. En este corte coronal es importante ver cómo hay una masa que ocupa completamente los senos paranasales izquierdos. Ya está atravesando la línea media con un componente ya que invade. Ya hay muchos datos de erosión ósea, principalmente el seno intersinusal, también de la lámina papirácea, como ya se había mencionado. Aquí también podemos observar que ocupa la totalidad del meato izquierdo y que no se observa una interfase clara entre los cornetes. Aquí también podemos observar cómo se expande el receso frontoetmoidal, ya rompiendo el techo de la órbita izquierda, entrando a la órbita con una erosión de la lámina papirácea. Ya se había mencionado el desplazamiento que tiene este tumor hacia el músculo medial y también podemos ver aquí en este corte que hay un compromiso de la grasa extraconal. Nos vamos con el siguiente corte y es igual un corte coronal de la tomografía contrastada que se tomó, donde vamos a ver que ya hay una expansión hacia el complejo osteomeatal que invade el seno maxilar. Sin embargo, si prestamos atención en el seno maxilar, vamos a ver que hay dos tipos de densidades. Hay una densidad que sugiere una masa, pero también hay una densidad que nos va a sugerir
secreciones debido a que no hay un drenaje de las mismas. En este corte axial vamos a observar cómo ya hay una erosión de la pared anterior del seno frontal, afectando los tejidos blandos, y cómo el compromiso orbitario se logra ver que es en 2 sitios. Debido al componente que vimos del ojo, se solicitó una resonancia magnética. Aquí tenemos un T1. Aquí tenemos un T1 donde vamos a observar la tumoración, que es una tumoración extensa. Como ya se había dicho, va a ocupar la cavidad nasal izquierda. Se observa que tiene una morfología irregular, los bordes son parcialmente definidos, no hay interfaz entre los cornetes. La masa va a ocupar la totalidad, con una protrusión ya hacia las coanas. No hay datos de que tenga una obstrucción faríngea. También vamos a observar cómo invade todas las cavidades y cómo invade también ya a los sitios adyacentes, principalmente por una destrucción ósea. Aquí vamos a ver también cómo ocupa la gran parte del seno frontal izquierdo, ya invadiendo hacia el contralateral. Y también observamos cómo hay una aparente obstrucción del ostium del drenaje. También se observa la ruptura de la pared del seno frontal con invasión a los tejidos blandos locales. Hay un adelgazamiento posterior del seno frontal izquierdo, ocupa totalmente las celdillas etmoidales, tanto anteriores como posteriores. Hay una destrucción de las trabéculas y una erosión de la lámina papirácea. Aquí podemos ver un poquito mejor cómo invade a la órbita y cómo ya está invadiendo la grasa extraconal medial. Aquí tenemos también una resonancia magnética, la misma resonancia en T1, y aquí lo que nos vamos a enfocar un poquito más es ver cómo ascendentemente ya hacia la base del cráneo ya hay una erosión. Aparentemente se ve como si ya estuviera invadiendo a encéfalo. Más adelante nos vamos a detener un poquito en unos cortes para lograr apreciar un poquito mejor esto. Aquí tenemos un T2, las mismas características que ya se habían mencionado. Y bien, nos vamos con estos cortes para recalcar ciertas imágenes. Aquí tenemos un T2 en una fase STIR, donde aquí vemos como hallazgo únicamente un quiste aracnoideo en el lóbulo izquierdo. Este únicamente fue un hallazgo no relacionado con el padecimiento actual. Aquí es importante ver la tumoración como ya está invadiendo hacia la órbita, desplazando el recto medial. Sin embargo, podemos observar cómo únicamente lo desplaza, el tumor no envuelve el recto medial ni lo invade. Entonces, eso es ahorita importante. Y aquí, este corte sagital, observamos los 2 tipos de densidades. Es un T2 igual en FLAIR, donde se ven 2 tipos de densidades, la que se ve más brillante son secreciones, debido a que no hay un drenaje correcto. Aquí lo que nos tenemos que enfocar un poquito es que este corte nos va a ayudar a valorar el encéfalo. Aquí, como podemos ver, hay una destrucción del piso craneal anterior, con una destrucción de todas las celdillas etmoideas. Sin embargo, se alcanza a ver cómo ya hay un componente extraxial del tumor. Sin embargo, no hay cambios corticales del encéfalo, lo que nos hace sugerir que ya hay un componente extraxial. Sin embargo, no hay invasión ya a lo que es cerebro. Y en este corte vamos a enfocarnos un poquito a la invasión que tiene hacia los tejidos blandos en la región frontal. Este es un T1, donde pues aquí no se puede valorar hueso, sin embargo se ve como ya hay una erosión frontal, ya hay tejidos blandos invadidos. Y muy bien. Ahora vamos con una tomografía simple que se tomó el 20 de octubre antes de intervenirlo.
Esta se tomó debido a que el paciente ya tenía progresión, principalmente la invasión a tejidos blandos, entonces se solicitó para ver si había un mayor crecimiento, un crecimiento exponencial. Vemos las mismas características, una masa amorfa, irregular, de bordes malamente definidos, lobulados, heterogénea, predominantemente es hiperdensa y con un origen pues, de los senos paranasales izquierdos. Este ya está ocasionando una ampliación del complejo osteomateal, como ya se había comentado, y del receso frontal etmoidal, y causando la destrucción pues, de muchos sitios óseos. Ya hay una extensión al seno frontal en donde se evidencia un poquito más la invasión hacia los tejidos blandos. Muy bien, igualmente tenemos unos cortes para analizar. Pusimos igual la ventana para hueso de este corte axial y la ventana para tejidos blandos, donde vemos que meramente ya no hay tabla externa del frontal, sino una tumoración que invade los tejidos blandos. Esta tumoración se ve como ya rompió el periósteo, ya hay una invasión hacia la fascia, hacia el tejido subcutáneo y hacia la piel. Si nos observamos un poquito la grasa, vemos cómo hay una discontinuidad en la línea. Eso nos hace sugerir que también ya hay una invasión hacia la grasa. Y si comparamos esta tomografía con las primeras, sí se logra ver un aumento de volumen un poco mayor. Igual tenemos este corte axial en donde vemos una mayor erosión. Aquí vemos cómo ya desplazó todavía más el músculo medial y también cómo ya logra desplazar un poco el nervio óptico. Sin embargo, vemos las mismas características previas que no envuelve ni al nervio ni al músculo, únicamente lo desplaza. También vemos cómo la lámina papirácea está completamente destruida, pero también vemos cómo ya los huesos propios nasales están destruidos, inclusive ya se ve cómo la tumoración envuelve los huesos propios nasales, invadiendo los tejidos blandos superficiales de la nariz. Igualmente ya se ve una destrucción del septum. Y este corte sagital, aquí lo que queremos indicar y recalcar un poquito es cómo ya rompió las barreras anatómicas, la base del cráneo pues ya la porción anterior está meramente erosionada, casi totalmente destruida, y esto ya generó lo que es un neumoencéfalo, se logran ver ciertos niveles pequeños de aire. Ok, ¿alguien que tenga alguna sospecha diagnóstica? Ok, mencionan que un papiloma nasal invertido más un cáncer epidermoide. Muy bien, como mencionamos al principio, cuando llegó por primera vez a nuestra consulta, se le tomó una biopsia en consultorio, esa se mandó a patología, la cual... Perdón, doctora, yo no sé si el doctor Sarda quiera comentar algo acerca de las imágenes. Perfecto, nos esperamos. Hizo muy buena descripción la doctora. Nomás a mí se me hace que pasó de repente muy rápido en algunas cosas, pero me hubiera gustado ver un poquito más de detalle. Por ahí presentaste un coronal con supresión grasa y gadolíneo, nomás que pasó muy rápido. Mira, más para atrás, más todavía. Que se me hace que ese es muy importante para toda la evaluación. Era uno de los que pusiste combinados. A ver, hacia atrás todavía. A ver, sí, creo que es ese. Y mira, ese coronal tiene supresión grasa. Sí quería ver, porque una de las cosas que es importante también es que es homogéneo. Si te fijas, si me lo puedes pasar otra vez.
el de la izquierda de sus pantallas se aprecia que es esencialmente homogéneo. Tiene ahí unas cositas de líquido que pueden ser secreciones, pero el tumor se ve muy homogéneo, muy parejito. Eso pues ayuda pues en el diagnóstico diferencial. Igual, mira, en la que sigue, eso, ahí esta, la previa, la que tienes esa. Si se fijan también, no, la otra, perdón, pero bueno, no importa. La que tenías con Steel, que es con dedos con supresión grasa, está muy buena. Es, esta. Ah, pero esta está fija, ¿verdad? Este no es video. ¿O sí es video? No, este es Esta está muy buena. Lo que pasa es que, por ejemplo, el doctor Obed, que mandó pensando que podría ser un papiloma nasal invertido, es una buena posibilidad, pero el papiloma en resonancia tiene una característica de tener una apariencia cerebriforme, que en las imágenes que nos has mostrado no parece tenerlo, pero bueno, también normalmente el papiloma nasal invertido tiene zonas de esclerosis ósea alternadas con zonas de erosión, que aquí en este caso pareciera que es más erosión que otra cosa. Y los carcinomas, pensando que se hubiera degenerado, que se hubiera hecho un carcinoma escamoso, ¿no? Un epidermoide ahí de la zona. Pero también esos tienen necrosis y tienen un comportamiento un tanto cuanto diferente. No sé, no estaría yo muy comprometido con eso. A lo mejor no los puedo descartar totalmente, pero por imagen me la pensaría un poquito, ¿no? Se ve homogéneo, está erosionando porque se ve como que muy grande y pareciera que la parte más grande, si están ustedes de acuerdo, como que viniera de la región frontoetmoidal, ¿no? De esa zona donde erosiona tabla anterior, luego erosiona la lámina papirácea, la zona de la órbita, pero pues ya hacia atrás pues ya erosionó base de cráneo. Lo describieron ustedes muy bien. Yo nomás, es más, yo ya no iba a opinar, nomás que el doctor Ochoa me pidió que opinara, ¿no? Pero si quieren, pues le seguimos. muy bien, entonces continuamos. Como mencionamos al inicio de la presentación, se decidió tomar una biopsia al momento de la llegada del paciente, la cual se llevó a histopatología. Muy bien, en la cual nos dio un resultado, lamentablemente, de un carcinoma escamoso de células grandes. Pues ahí está, miren más. Moderadamente diferenciado. Ya con este diagnóstico, pues se hicieron múltiples valoraciones, es decir, se solicitó valoraciones para un manejo multidisciplinario. Con este paciente se realizó lo que fue una sesión interdepartamental aquí en el hospital para definir un manejo integral y así mejorar las posibilidades del paciente. Se solicitó valoración por neurocirugía, oncocirugía, oncología médica y radiooncología, los cuales neurocirugía mencionó que ahorita no tenía ninguna urgencia quirúrgica, que se podía realizar pues todo lo prequirúrgico. Oncología quirúrgica, ellos mencionaron que podría realizarse un manejo quirúrgico. Asimismo, en la sesión, junto con el servicio de rayos X de radiología con radiooncología, pues se llegó a la conclusión que el mejor manejo que podíamos ofrecer en este momento iba a ser una cirugía endoscópica por parte de nosotros y posteriormente una radioterapia adyuvante. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre algún manejo que ellos hubieran ofrecido. Bueno, por parte de nuestros servicios se ofreció un tratamiento endoscópico, el cual se realizó el día 25 de octubre
fue una intervención a cargo de la doctora Sol Palomino con apoyo del doctor Ivo Félix. Ambos son médicos adscritos a este hospital. Se le realizó una biopsia excisional del tumor nasal. Se hizo el manejo del seno maxilar mediante un Denker endoscópico izquierdo y también el manejo del seno frontal fue mediante un draft tipo 3. Además, se le hizo una cepectomía. Los hallazgos quirúrgicos, pues, la fosa nasal izquierda se observó la tumoración anterior polipoidea, la cual estaba muy friable. Posteriormente se observaba rosada, igual friable, con porciones de necrosis tumoral que ocupaba la totalidad de la corredera nasal, infiltrando ya el cuerpo y la cola de cornete tanto superior, en medio como el inferior. Ya ocupaba parcialmente la cavidad maxilar izquierda, infiltrando la mucosa de la pared posterior de la misma. También se observó una dehiscencia de la lámina papirácea, como ya se observaba en los estudios de imagen. Ya había una ocupación total de las celdillas etmoideas, tanto anteriores como posteriores, y también se retiró parte de la tumoración del rostrum del esfenoide del lado izquierdo. Muy bien, cuando se llegó hacia la base del cráneo, pues se observó un defecto un defecto de 10 milímetros por 12 milímetros. También se observó como ya había protrusión de las meninges, sin embargo no hubo salida de líquido cefalorraquídeo. Igual en esta intervención se mandó un histopatológico con muestra pues un poco más grande, el cual reportó un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado con infiltración al tejido conectivo subepitelial y óseo. No se identificó invasión perineural y con una respuesta inflamatoria leve con una necrosis focal del 10%, pues aquí el paciente tuvo el diagnóstico de un carcinoma de células escamosas, ya en un estadio 4B, sin metástasis ni nódulos. No sé si alguien quiera compartir algo o algún comentario. Ok, muy bien, vamos a continuar con la revisión de bibliográfica por parte de mi compañero, el doctor Sergio Santana. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con generalidades de los tumores de nariz y senos paranasales y después vamos a hablar específicamente de este tipo de carcinomas. En cuanto a datos de manera general, pues bueno, los tumores de nariz y senos paranasales los vamos a dividir en epiteliales y en no epiteliales y pues de estos se derivan ya sean benignos o malignos. En este caso, los benignos, pues el subtipo más frecuente son los papilomas nasales. Ya hablando específicamente de los tumores malignos, pues estos representan aproximadamente el 1% de todos los tumores malignos del organismo. Ya enfatizando en la vía respiratoria superior, son el 3%. No tienen una incidencia muy alta, sin embargo, su importancia radica en que su sintomatología es muy inespecífica y para el momento en el que el paciente ya la presenta, por lo general ya está en un estadio muy avanzado. Como les decía, pues bueno, tenemos ya enfocándonos en los malignos, epiteliales, no epiteliales. El más común, por mucho, es el carcinoma de células escamosas. Lo mencionan desde un 50 a 60%, de ahí el carcinoma y de ahí se derivan todos los demás. Ya en cuanto al tejido mesenquimal, pues tenemos al condrosarcoma y a todos los demás. Sin embargo, aquí el carcinoma nasosinusal como tal, su importancia es que pues tiene varios subtipos y radica más que nada en que es agresivo al momento de que invade estructuras que al momento de querer realizar una cirugía o al momento de querer ofrecer un tratamiento al paciente,
pues son lugares anatómicamente complejos, entonces de ahí su importancia. De su incidencia, pues es baja. En varios estudios reportan en promedio de 0.5 casos por cada 100,000 personas por año. Se puede llegar a encontrar algunos estudios donde hasta un caso por cada 100,000, pero no suelen marcar una incidencia mayor a esta. Es más común en hombres y normalmente en la quinta o sexta década de vida es cuando se presenta esta patología. Y pues de los carcinomas como tal, su sitio más frecuente de aparición es en la cavidad nasal, de ahí el seno maxilar y pues, de tercer lugar el seno etmoidal. Aquí la cuestión pues va a depender en cuanto a su clínica del sitio de origen. Un carcinoma que se origina en la cavidad nasal pues genera sintomatología un poco más rápida que una que se produce en el seno maxilar. Sin embargo, para el momento en el que produce sintomatología pues ya está localmente avanzado. Ahorita lo vamos a ver. Y pues, como ya les decía, el más frecuente es el carcinoma de células escamosas. Después tenemos el adenocarcinoma. Si bien no son muy comunes de manera general, pues la importancia es que invaden estructuras complejas. Hablando también, pues bueno, de metástasis que podemos encontrar en la cavidad nasal o en los senos paranasales, pues tenemos sobre todo cáncer de mama, riñón y próstata que se pueden llegar a encontrar, son los más comunes, sin embargo, pues son muy inusuales. Ya entrando de lleno a lo que es el carcinoma de células escamosas, pues en cuanto a sus factores de riesgos, el que está estudiado y bien establecido es el tabaquismo. No se han encontrado estudios en el que nos digan por cuánto tiempo o cuánta exposición al humo del tabaco se tiene que haber para desarrollarlo, pero es el más relacionado con esto. Hay algunas exposiciones ocupacionales en donde se está uno expuesto a lo que es polvo de madera, aluminio, pieles e incluso algunos otros tóxicos como es la aflatoxina, el cromo, el arsénico, que aquí pues de lo más importante es la aflatoxina, que esto es a lo que suelen estar expuestos los agricultores cuando hay pues cuando se contaminan sus siembras y todo esto de hongos, pues son los que más tienen exposición, entonces son un grupo de riesgo para esta enfermedad. También se ha establecido que el virus del papiloma humano se ha encontrado relación pues a la infección con este virus, en el que pues básicamente en relación a un papiloma nasal invertido que tiene degeneración hacia un carcinoma escamoso. Dicen que normalmente el 10% de la bibliografía, sin embargo en algunos estudios se ha encontrado que hasta el 32% de los casos presentan positividad para este virus. Y de hecho, actualmente se ha estado viendo que incluso el virus de Epstein-Barr se ha visto relacionado. No está establecido, pero se ha visto que varios pacientes tienen positividad también para este virus. En cuanto a epidemiología no cambia mucho, este estudio es el más grande que encontré, que pues analizaba estudios demográficos, estadísticos de los pacientes con carcinoma, con este tipo de carcinoma, en donde pues se evidenció lo mismo. Es más común en masculinos, sobre todo en la quinta y sexta década de la vida, y sobre todo con un predominio en raza blanca. La presentación clínica son tres principales: obstrucción nasal, que es el más común, dolor y epistaxis. Esto va a ir en relación pues a dónde se encuentra el tumor. Cuando se encuentra en la cavidad nasal es más rápido que nos genere los síntomas, pero como ya les había dicho, de todas formas cuando causa síntomas ya está por lo general localmente avanzado. Hay otra sintomatología: edema, epífora, diplopía, parestesias. Aquí la importancia de estos síntomas agregados es que, por ejemplo, cuando ya tenemos alteraciones visuales, podemos sospechar que el paciente ya tiene invasión a órbita. Cuando tiene trismus, pues probablemente podemos sospechar que ya tiene invasión a la fosa pterigopalatina. Entonces, la clínica nos va a orientar un poquito. Como les decía, pues aunque tenga obstrucción y epistaxis y puede estar en la cavidad nasal, pues por lo general ya está localmente avanzado.
Y ya cuando invade estructuras adyacentes, anatómicamente complejas, pues tenemos la otra clínica que ya les comenté. Vamos a iniciar, pues evidentemente con una inspección. Hay que hacer una endoscopía o rinoendoscopía, en donde pues vamos a apreciar una masa, una tumoración cerebriforme, friable, puede estar sangrando, que pues al final de cuentas nos va a decir, pues ok, hay una tumoración. Sin embargo, pues el diagnóstico va a ser histopatológico. Antes de esto, pues nosotros tenemos que ver a qué nos enfrentamos. Como ya vimos en las tomografías y en la resonancia, pues nosotros tenemos que ver las características de esta masa. Si tiene datos de malignidad, de erosión, si es irregular y todo esto, pues aquí nos tenemos que basar en una tomografía computarizada. Tenemos que ver, sobre todo con este estudio, ver si hay erosión como tal ósea, que nos habla de datos de malignidad. Ya posteriormente, pues una resonancia para nosotros poder evaluar los tejidos blandos y poder delimitar la extensión del tumor, porque pues en la tomografía pues va a salir ahí la tumoración, pero no vamos a poder delimitar bien su extensión. Entonces, también pues esto nos va a ayudar para poder estadificar el tumor, que al final de cuentas, dependiendo de cada paciente y dependiendo del tamaño, las estructuras que vaya invadiendo, nos va a dar el TNM. Aquí lo importante es que hay un estudio que reporta que el tamaño promedio más común en el que se encuentra este tumor es de 2.7 centímetros, con una desviación estándar aproximadamente de 2.5, 2.3 centímetros. Y ya hablando de invasión a los nódulos, pues menciona que es rara. De hecho, en un porcentaje de aproximadamente 12%. Ya hablando del seno maxilar, que sería el seno más afectado, pues de un 8%. No es tan común, pero nos cambia muchísimo el pronóstico del paciente. De una supervivencia de 5 años de tener el 50% sin invasión de nódulos, pasa a un 16% al tener esta invasión. Entonces, los estudios de imagen nos van a ayudar para esto. Ya con esto nosotros vamos a decidir pues la toma de biopsia, puede ser en consultorio, como fue nuestro caso, y pues al final de cuentas el reporte histopatológico nos va a dar el diagnóstico. Vamos a ver algunas peculiaridades, pues primero tiene 5 variantes, tiene la variante adenoscamosa, la sarcomatoide, basaloide, papilar y verrucosa, y pues suele estar en nidos o en forma de cintas grandes, tiene una diferenciación como tal inmadura y suele tener zonas de necrosis. Aquí lo importante es ver su grado de diferenciación. El grado 1 pues es el bien diferenciado, está aproximadamente en un 24-25% de los casos. El más común es el grado 2, que es moderadamente diferenciado, que puede estar hasta en el 44-45% de los casos. Es la presentación más común y el grado 3 ya está en un 30%, que es pobremente diferenciado, y el grado 4, que es indiferenciado, es el más raro y es en el 1% de los casos. Los diagnósticos diferenciales, pues al final de cuentas, neoplasias malignas que nos generen en los estudios de imagen datos sugestivos de malignidad, de erosión ósea, invasión a estructuras adyacentes, sobre todo pues los carcinomas de células no escamosas, que ya les había comentado, pues el adenocarcinoma, el adenoido quístico, el carcinoma de células claras, que son los más comunes, pero pues al final de cuentas es una tumoración que el estudio histopatológico nos va a dar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay 2 modalidades. Durante muchos años el abordaje abierto fue el gold standard. Actualmente es el endoscópico, en donde se puede combinar con abordajes abiertos. Hay demasiados abordajes que se pueden hacer para el paciente. Son los que les enlisté aquí, pues tenemos desde una maxilectomía medial endoscópica hasta un abordaje transcribiforme o, por ejemplo, una rinotomía lateral o una maxilectomía medial abierta. La verdad es que el tratamiento va a depender del paciente y de la experiencia del cirujano. Todos los pacientes pueden tener un tratamiento quirúrgico que va a ser el mejor y sin embargo el paciente puede no aceptarlo por las repercusiones estéticas que por supuesto pues son mayores en los abordajes abiertos.
Sin embargo, el problema con los endoscópicos menciona que pues en algunas ocasiones pueden llegar a no tener márgenes negativos, que es la principal importancia. Sin embargo, las repercusiones estéticas son menos, hay mayor morbilidad después de estas cirugías, menos estancia hospitalaria, y pues al final de cuentas va a ser un manejo multidisciplinario. O sea, el tratamiento quirúrgico es el de elección, por supuesto. Sin embargo, pues todas las especialidades que tienen que ver a este paciente dan sus recomendaciones. Al final de cuentas se busca lo mejor para el paciente. En algunas ocasiones no va a ser posible quitar todo el tumor, entonces se busca dar una calidad de vida adecuada, que pues lo importante aquí es la radioterapia, que es una parte importante del tratamiento. Nos va a disminuir desde alteraciones estéticas y sobre todo no tanto es radioterapia que se da antes de la cirugía, sino que hay que ver quiénes son candidatos a radioterapia después de la cirugía, sobre todo en pacientes que tengan algún, pues en el momento del resto histopatológico de alto grado o que tengan márgenes positivos que no se pueda quitar toda la tumoración. Y con esto, pues, ir buscando lo mejor que es para el paciente. Ya para terminar, en cuanto al pronóstico, como les decía, la morbilidad de esta patología es muy alta, tanto por el cáncer, que es, pues, invade estructuras complejas, así como por el tratamiento agresivo que se suele tener. El tratamiento dependerá del paciente y de la experiencia del cirujano, y con esto vamos a tener diferentes pronósticos para el paciente. Por lo general suelen tener un 50% de sobrevida a 5 años. Sin embargo, este varía dependiendo qué grado histológico o dependiendo también al momento de la extensión tumoral. Por ejemplo, en T1 tienen una sobrevida de 85%, en T2 de 67%, en T3 de 47% y ya en T4 de 38% a los 5 años. Al final de cuentas, pues todo es un manejo multidisciplinario que pues hay que buscar lo mejor para el paciente y con esto se irá viendo su pronóstico a medida que el paciente vaya recuperándose. Por parte de la revisión es todo. ¿Algún comentario que quisieran hacer en esta parte de la presentación? Pues, si me permiten, yo nomás quisiera felicitarlos. La verdad es que lo presentaron muy bien. Me gustó mucho la presentación de imagen, me gustó mucho la presentación del caso, todo. La verdad es que muy bien, muy bonito, sencillo, bien, como tiene que ser. Muy bien todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues si ya nadie agrega nada, muchas felicidades. Pueden leer ahí en los mensajes las felicitaciones y recordarles que tenemos nuestra última sesión interhospitalaria del año en diciembre. Va a ser el miércoles 14 y esta sesión va a ser a cargo de los médicos del ISSSTE. Entonces los esperamos en diciembre y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, doctor Sardá, y que pasen buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Noches. Adiós. Sí.